Hola Creador, estoy súper contenta de que estemos en vivo y estoy con Laleh Hancock, una verdadera inspiración para todas las personas que la conocemos. Gracias Laleh por esta entrevista. Thank you so much Laleh for being here. We are live in YouTube on my private group, Negocios, Millonarios. We are in my fan page and my personal Facebook. So hello to my family. Hola, family. Thank you so much for having me here. Gracias por tenerme aquí. Entonces, yo voy a estar traduciendo a Laleh y si alguien tiene preguntas que le quieran hacer a Laleh, pueden escribir en los comentarios. If somebody has questions, I'm saying that they can write on the comments. I'm so honored to have you here. You are a true inspiration. Your energy is very, very potent. Me gusta mucho Laleh. Es una verdadera inspiración. Ella tiene una energía muy potente. And you love talking and showing ease to people about business and money and conscious vagina. So I love this. Thank you so much for being here. Me encanta Laleh. A ella le encanta facilitar a las personas en cuanto a negocios, dinero, y ella es creadora de una especialidad de Access que se llama vagina consciente. Así que prepárense. Buckle your seat belts or unbuckle your seat belts. Unbuckle. Y desabróchense sus cinturones porque we're going to fly. So, where can we start? Who is Laleh? Like, how can you tell us more about you? ¿Cómo nos puedes hablar un poquito más acerca de ti? ¿Quién es Laleh? Yeah. So, thank you all for having me here today. Gracias a todos por recibirme hoy aquí. Yeah. You know, who's Laleh is a great question I can ask every day and get a different answer. ¿Quién es Laleh? Es una pregunta maravillosa y es algo que me gusta preguntar todos los días y siempre recibo una respuesta diferente. Yeah. I started with always having the desire to help other people. Yo inicié desde este espacio de siempre desear ayudar a otras personas. When I was 7, I wanted to be a police officer. Cuando tenía 7 años quería ser policía. I wanted to help people. Quería ayudar a las personas. And my mom said, no, it's too dangerous. Mi mamá me decía, no, es muy peligroso. So I pursued an education in medicine because I wanted to be a doctor. Y entonces pensé que quería ser doctor, medicina, estudiar medicina. And, you know, when I was this close to going to medical school. Y estuve así de cerca para ir a la escuela de medicina. I had a lot of years of experience in the hospital and did all my studies. Y tuve bastante experiencia en los hospitales y sí estudié bastante. But I fell in love and I wanted to take care of him for a year. You wanted to take care of what? Sorry? The husband. I got married. I got married and wanted to help him with his education. Entonces ella sacrificó sus estudios, por decirlo de alguna forma, para contribuirle a su esposo. Se casó y para que él pudiera trabajar y ella cuidarlo a él, bueno, dejó de estudiar medicina. And you know what's interesting? Now I look back and I see how much I just didn't want to do also medicine the way they were doing medicine in America. Y ahora me doy cuenta que realmente no quería estudiar medicina de la forma que lo estaban haciendo en América. Because there was a huge earthquake and we moved and my life changed, you know? Porque hubo un terremoto, entonces nos mudamos y mi vida cambió, ¿sabes? Mm-hmm. But my style of medicine was actually getting to know people. Y esto de la medicina me llevó a conocer realmente a las personas.
what's really causing the health problem? ¿Qué es lo que realmente ocasiona los problemas de salud? And how can we educate people so they have more wellness in all parts of their lives? ¿Y cómo podemos ayudar a las personas para que tengan un bienestar en todas las partes de su vida? Then I ended up moving to the other side of America. Y terminé mudándome al otro lado de América. And decided not to go to medical school anymore. Y decidí ya no ir a la escuela de medicina. And really went to what brought my heart so much joy was business. Y después lo que le trajo muchísimo gozo a mi corazón fueron los negocios. Yeah. When I was 7 years old, I would give my dad information about what to do with his business. Y cuando yo era muy pequeña le daba información a mi papá acerca de qué hacer con su negocio. We would have so many great conversations over the years about business. Y siempre teníamos unas grandes conversaciones durante años acerca de los negocios. Yeah. And so I've spent the last about 32 years with different things in business. Y he pasado los últimos 32 años estudiando o practicando diferentes cosas acerca de los negocios. The funny thing is, like, businesses talk to me. Lo chistoso es que los negocios me hablan. Yeah, it's like, whether it's my business or other people's business, like, they tell me what they require. Ya sea mi negocio o los negocios de otras personas me dicen qué es lo que requieren. Mm-hmm. So one of the things that I realized, even while I was an executive, was I wanted to know more about ways to help people. Y una de las cosas que seguían llegando, aún siendo yo una ejecutiva, era encontrar formas diferentes de ayudar a las personas. Yeah. And what I ended up doing was every weekend I would learn a new tool or a new way of self-help. Y entonces lo que fue sucediendo es que cada fin de semana yo iba aprendiendo diferentes herramientas como de autoayuda. And over the years, I learned like 20 different techniques. Y a lo largo de los años fui aprendiendo diferentes técnicas. And one day my friend called me and said, "Can I come gift you something for your birthday?" Y un buen día, una amiga me dijo, ¿puedo ir a regalarte algo por tu cumpleaños? I had helped her with her knee, and she came for my birthday and gifted me the bars. Yo la había ayudado con su rodilla y entonces ella vino en mi cumpleaños y me dio una sesión de barras. She came over, put a massage table out, and said, "Just lie down and relax." Entonces ella llegó con su camilla y me dijo, tú nada más te acuestas y te relajas. She put one hand behind my head and one on the third eye, and I melted. Entonces cuando puso una mano detrás de mi cabeza y la otra en el tercer ojo, me derretí. Yeah, I couldn't stop talking. Y no podía yo dejar de hablar. I just kept saying, "What is this? I have to tell the whole world about it." Y yo le decía, ¿pero qué es esto? Le tengo que decir al mundo entero acerca de esto. Yeah. And I realized, most of my life, I didn't have problems. Y entonces me di cuenta que la mayor parte de mi vida yo no había tenido problemas. Because no matter the difficulties, there was always light at the end of the tunnel. Porque sin importar cuál fuera la dificultad, siempre estaba esa luz al final del túnel. And I looked at all of those challenges as who it made me be today. Y entonces me di cuenta que todos esos retos formaron quién soy yo ahora. And the bars helped me to release all the stress and all the problems away. Entonces las barras lo que hicieron fue ayudarme a liberar todo el estrés y todos los problemas. Se los llevó. Yeah. And what I realized is how I can incorporate business and also tools to help us be able to improve everything that's going on in our lives.
Y entonces lo que yo fui integrando fue esta habilidad de mejorar los negocios y además mejorar otras áreas de nuestra vida para que todo estuviera siempre mejorando. And it was 9 years ago that I found Access Consciousness. Y fue hace 9 años que encontré Access Consciousness. Yay! And now I'm a facilitator of like almost everything. Y ahora soy facilitadora casi de todo, hablando de las especialidades que hay en Access. That's because I love keep adding more things into my life, you know? Y es que me encanta seguir agregando cosas en mi vida, ¿sabes? And I love watching the faces of people whose lives change in just like 5 minutes. Y amo ver las caras de las personas, cómo les cambia la vida en 5 minutos. Yeah. And, you know, every day I realize how precious our life is. Y cada día me doy cuenta qué tan preciada es nuestra vida. And how much this amazing planet takes care of us. Y cuánto es que este hermoso, maravilloso planeta nos cuida. Mm-hmm. So one of my targets is to create a thriving planet. Wow. Entonces, una de mis metas es crear un planeta en evolución o que está evolucionando. Yeah. So that's me wrapped up in a few minutes. Wow. I'm drooling. Entonces dice Laleh, esta soy yo envuelta en unos cuantos minutitos y le digo, estoy babeando. Wow, I'm like out of words, estoy como sin palabras. One of the things that I love about Laleh Hancock, una de las cosas que me encanta de Laleh Hancock, it's the way you talk about your abilities, you know, me encanta la forma en la que ella habla acerca de sus habilidades. We know that our point of view creates our reality. And yo sé que nuestro punto de vista crea nuestra realidad. And when I see you talking, I see that you have all these points of view that are creating this magic reality, and that's a true inspiration for me. Yo me doy cuenta cómo ella tiene todos estos puntos de vista acerca de sus capacidades y te los dice, and you talk about them with this, you know, like so secure, y habla acerca de ellos así tan segura, y veo cómo está creando su realidad alrededor de eso, how you're creating your reality around it, and it's, wow, for me it's amazing. And all my friends, like my students, my friends, my unicorns are asking how the speciality that you created on Access Consciousness, it's conscious vagina, right? Yes. La especialidad que Laleh ha creado dentro de Access Consciousness, cuando tú ya eres un facilitador certificado, puedes crear tu propia especialidad. When you are a CF, you can create your own specialty. So, how was this created? How was this born? And what have you experienced, like in your life and other vaginas, no, and other people's life? Yeah. You know, it's actually a funny story how it came alive. Es una historia muy chistosa de cómo cobró vida esta clase. I used to travel every week to a new country. Estaba yo viajando antes cada semana a un país diferente. And I went to Avignon, France. Entonces fui en Francia, a Avignon. And I went to facilitate a right voice for you class. Y fui a facilitar una clase de la voz correcta para ti. And a right riches for you class. Y la riqueza correcta para ti. Yeah. And right voice for you is 3-day class. Y la clase de la voz correcta es de 3 días. All 3 days, people had questions
that came to, facilitating their vaginas. Y durante los 3 días estuvieron las personas haciendo preguntas y todo era para facilitar a sus vaginas. Hola, Lilia. Our photographer starts here. Yeah, and it was so funny. We were joking that I needed to create a class called The Right Vagina for You. Entonces estuvimos bromeando durante los 3 días de que yo tenía que crear una clase que se llamara La vagina correcta para ti. So, I used to work a lot with Gary Douglas, who's the founder of Access Consciousness. Y yo trabajaba mucho con Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness. And I would talk to him on a regular basis. Entonces yo hablaba de seguido con él. But the energy was never there to ask about vaginas. Y la energía nunca había estado ahí para preguntarle acerca de las vaginas. And then one day we were in Costa Rica at the 7-day. Y un buen día estábamos en Costa Rica en la clase de los 7 días de Access Consciousness. And the energy said, now go talk to Gary. Y la energía dijo, ahora, ve y habla con Gary. And so I said, Gary, can I ask you a question? Y le dije, Gary, ¿te puedo hacer una pregunta? He said, of course. Y me dijo, por supuesto. I said, I just had a right voice for you, class. Y le And, dije, and the topic of vagina kept coming up. Le dije, acabo de dar una clase de la voz correcta para ti y este tema de la vagina seguía surgiendo y surgiendo. I said, I keep perceiving I need to create something with the vaginas. Y le dije, sigo percibiendo que requiero crear algo acerca de las vaginas. And Gary always asks in his head, will it create greater or not? Yes or no? What's the question? Can you repeat it? Gary always asks in his head, will this create greater? Yes or no? Entonces Gary siempre pregunta en su cabeza, ¿esto va a crear algo más grandioso, sí o no? And he said, yes, do it. Y me dijo, sí, hazlo. So we talked about titles, and I was going to use a different title, but then it's already taken and there's a lawsuit, and I decided not to go there. Okay, entonces estuvimos pensando acerca de los nombres y ya tenía un nombre, sin embargo ya lo estaba usando alguien más y yo no me quería meter en problemas de demandas ni nada por el estilo. And do you know, the first class we did was anonymous. Y la primera clase que hicimos fue anónima. We did a Zoom webinar so people couldn't have to see each other. Entonces hicimos un Zoom, un webinar donde las personas no se pudieran ver los unos a los otros. We did it by invitation, so there was nothing on social media. Entonces lo hacíamos por invitación para que no hubiera nada publicado en las redes sociales. And people started sharing it on their own. They didn't care. Y las personas de todas formas lo compartían, no les importó. Yeah, we had, I think, 75 people in the first class. Creo que tuvimos como 75 personas en la primera clase. And the conversations, for each of these classes is so different. Y las conversaciones en cada una de estas clases es tan diferente. There is no topic we cannot talk about. No existe un tema del que no podamos hablar. And we've been doing it for a couple of years now, I think 3 years. Y llevamos creo que 3 años haciéndolo. Yeah. And what I love is it's transformed that now we even have men in the classes. Y se ha transformado tanto esta clase que ahora estamos recibiendo hombres en esta clase. And there was so much demand. We went from intros 1 day to 2.5 day classes. Y ha habido tanta demanda que ahora tenemos intros, una clase, de one day and a half, de un día y de 2 días. Yeah. And it's the one class everyone messages me afterwards.
Y esta es la clase en donde todas las personas me mandan un mensaje cuando terminamos. And, the feedback is like their level of confidence with themselves changes. Y la retroalimentación que recibo es que el nivel de confianza con ellos mismos o de seguridad es lo que cambia. And the communion with their whole body changes. Y la comunión con su cuerpo entero cambia. And I've had a lot of people tell me like their businesses grow and they're happier. Y también las personas me comentan que crecen sus negocios y que están mucho más felices. And of course, I get also many who tell me their sex life and their love life gets better too. Por supuesto, también me comentan que mejora su sexo, la experiencia sexual y también sus relaciones amorosas o personales. Wow. Yeah. And when we stop, when you include your whole body in the creation of your life, it's very different. Cuando incluyes a tu cuerpo entero en la creación de tu vida es muy diferente. Mm-hmm. And even if it's not about, being intimate with somebody else, you're going to notice you pull more things to you. Y aunque no tengas una relación así específicamente con alguien más, notas o vas a notar que estás jalando más cosas hacia ti. Mm-hmm. So the experience is different for each person, and every class is different. Y la experiencia es diferente para cada persona y cada clase es diferente. And we also address a lot of things that are forbidden conversations. Y también hablamos de muchas cosas que son como conversaciones prohibidas. When we talk about abuse, Hablamos acerca del abuso. I've had people talk about masturbation as being punished for masturbation when they were little. También han salido temas como la masturbación o haber sido castigados cuando eran pequeños por masturbación. Mm-hmm. Men who've had some diagnoses with not being able to ejaculate. O también otros hombres que habían tenido un diagnóstico por no ser capaces de eyacular. And we have a lot of fun in the classes. Y nos divertimos muchísimo en las clases. Yeah, so it just depends on, what the questions are. Entonces depende de las preguntas que hagan las personas en la clase. Wow. Well, we have comments here, people who are choosing the class. Ya tenemos comentarios aquí de personas que están eligiendo la clase. Me encantaría, antes de pasar a otro tema, que nos dijera cuándo tiene esa clase, porque viene a Ciudad de México. Before we jump into another topic, I would like you to tell us when are you having this class and what are the possibilities for conscious vagina with Laleh Hancock. And it's on the side. Laleh. So I'm going to be in Mexico City from March the 8th to the 14th. Entonces ella va a estar en la Ciudad de México del 8 al 14 de marzo. Mm-hmm. So for the conscious vagina, we will start on the 10th in the evening. Y para la clase de vagina consciente vamos a empezar el 10 en la tarde con la intro, with the intro, right? Mm-hmm. And then the one day is on March the 11th. Y la clase de un día va a ser el 11 de marzo. Mm-hmm. And last year, we've now made it that the intro is a requirement for the one-day class. Y a partir del año pasado ya es un prerequisito para tomar la clase de un día haber tomado la intro. But if they've taken an intro ever before, that qualifies. Y si han tomado ya esa intro en cualquier momento de su vida, eso ya les cuenta como ese prerequisito.
Because then it allows the one day to go in a very different direction when people have already let go some of the stuff, you know? Sí, porque entonces eso ya te da permiso de ir mucho, de poder avanzar también con este tema. Mm-hmm. Most of us don't realize how much projections have been put on our moms the minute they became pregnant. No tenemos idea o no estamos conscientes de todas las proyecciones que hemos recibido o que traemos de nuestra mamá desde el segundo que quedó embarazada de nosotros. Yeah. So when we're changing things in these classes, it's like sometimes it goes back other lifetimes and sometimes from even before you were born. Y cuando surgen todas estas preguntas durante la clase, a veces nos vamos a cosas de vidas pasadas o incluso al día en que nacieron. Now, we call it conscious vagina and more. Entonces le llamamos vagina consciente y más. The men keep asking me to add penis in there. Los hombres me siguen pidiendo que agreguemos el pene ahí. But the creation didn't want it. It just wanted more. Y sin embargo, la creación no ha dicho que sí, simplemente ha permitido que le agreguemos y más. But one thing I realized, it doesn't matter what body type you have in this lifetime. Una de las cosas que yo he descubierto es que no importa qué tipo de cuerpo tengas en esta vida. All of us have been men or women before. Todos hemos sido alguna vez hombres o mujeres en otras vidas. Yeah, so it ends up clearing things that are so not cognitive. Y entonces lo que sucede es que aclaramos cosas que no son tan cognitivas. Mm-hmm. And we've also dealt with monthly female menstrual cycles too and other things too. Y también estamos lidiando con estos ciclos menstruales que suceden cada mes y con otras cosas. Wow, amazing. So, okay, thank you for that. Muchas gracias por eso, Laleh. De verdad que es un deleite. It's a delight. It's delightful to have you. And what other class are you having? I know you're having Right Riches for you. It's going to be what? 2 days, 4 days? Oh, I have my notes here. Right Riches is going to be an intro class on the 11th. It's true. Yes, I'm sorry. I'm not the right voice for you. It's on the 8th and 9th of March. La voz correcta para ti es el 8 y 9 de marzo. No. 8, 9 y 10. Y 10 de marzo. I tell you. Cute, not bright. But still bright. Brillante. So, tell us more about the right voice for you. Yeah. Cuéntanos más acerca de la voz correcta para ti. Yeah. This class is probably... It has such a special place in my heart. Esta clase tiene un lugar tan especial en mi corazón. Because it really transforms people. Porque realmente transforma a las personas. Like you have people that come that are very shy and leave confident. Y es que llegan personas que son tan tímidas y se van confiando. You have people who come who are very outgoing and really find a different level of joy in who they are. Y hay otras personas que son como extrovertidas y encuentran una diferente forma de gozar su vida. It's really about you being you. Se trata de tú siendo tú. And letting go the masks that you describe yourself to be. Y soltar las máscaras con las que tú te describes que eso eres. And we do bring people on stage to break the ice with the stage. Y entonces subimos a las personas al escenario para romper el hielo arriba del escenario.
But you don't have to sing. It's not a singing class. Pero no tienes que cantar, no se trata de cantar, no es una clase para cantar. But if you would like, I can contribute to you having an even more incredible voice. Wow, pero si quieres cantar, yo te puedo contribuir para que tengas una voz aún más espectacular. And do you know, this is the one class where I get a lot of teenagers who also come. Y esta es una de las clases donde recibo muchos adolescentes que también vienen. I always have a lot of kids, but this one brings a lot of teenagers. Siempre tengo muchos niños, pero esta trae muchos adolescentes. And some of them come without their parents. Y algunos llegan sin sus papás. Wow. One lady came to help her get a promotion at work. Wow, una señora una vez vino a esta clase para que yo la ayudara a que la ascendieran en su trabajo. And, you know, we've had executives and people with TED Talk who show up as well. Y hemos tenido también grandes ejecutivos y también conferencistas de TED Talk que han llegado a esta clase. So it's like such a range of different kinds of people that this pulls in. Y es un rango tan amplio del diferente tipo de personas que jala esta clase. Wow, amazing. Amazing. So, Conscious Vagina, solo para que sepan, it's going to be online as well. Vagina consciente. Todas las clases que va a dar Laleh en México pueden ser presenciales o en línea. Entonces ya hablamos de Vagina consciente, hablamos de la voz correcta para ti y también va a dar esta clase que se llama Business Done Different. Los negocios hechos diferente. Esta clase dura 3 días. You have an intro and it's 11th of March as well. Entonces hay una intro de esta clase, ¿no? No, the intro is the 11th is Right Riches for You. Okay, so let's talk about the business done different. Los negocios hechos different. Don't listen to my notes. It's okay. My body was not really yesterday. Today I'm feeling better, but es que no me había sentido muy bien ayer. Le voy a echar la culpa a mi cuerpo. It's funny because we just finished the new Joy of Business facilitator class like 2 hours ago. Es tan chistoso porque acabamos de terminar la clase del gozo de los negocios hace 2 horas. And you know, I've been a facilitator since the beginning when they created the program. Y yo he sido facilitador de esta clase desde el principio que se creó este programa. Loving business my whole life, I was so excited that there was a program in Access. He amado tanto los negocios mi vida entera que estaba tan feliz cuando se creó un programa especial para los negocios dentro de Access. It's really about looking at your business from the things you enjoy and the things you don't enjoy in a different way. Se trata de ver a tu negocio desde las cosas que tú gozas y las cosas que no gozas, pero desde una forma diferente. Like I was writing a proposal for a brand new project in Dubai today. Estaba escribiendo una propuesta para un proyecto nuevo en Dubai el día de hoy. And the tools I was using not only to write the proposal, but to clear the path of any issues. Y las herramientas que estuve utilizando no nada más para presentar la propuesta, sino para limpiar el camino de este proyecto. It's amazing how much the tools open you to know what you know. Y es tan increíble cómo las herramientas te abren para saber lo que ya sabes. And to work better with others too, to trust their knowing, you know? Y para trabajar con otros también, confiando, que ellos también puedan confiar en su saber, ¿sabes? Yeah, it's a pretty unique class. Es una clase muy única. And 32 years in business, I'm still learning a lot every single day.
Y tengo 32 años trabajando en los negocios y sigo aprendiendo tanto cada día. Because you know, businesses talk if we're willing to listen. Porque, ¿sabes? Los negocios nos hablan si estamos dispuestos a escuchar. Yes, I was going to ask you that because somebody wrote in the comments, like, how can I listen to my business? She was asking, how can I make my business talk or speak? La persona estaba preguntando cómo puedo hacer que mi negocio hable o cómo puedo escuchar a mi negocio. See, when you started your business, it was because there was a consciousness that was talking to you. Cuando iniciaste tu negocio, fue porque había una conciencia que te estaba hablando. There was something this consciousness knew that your energy was going to bring it alive. Había algo que esta conciencia sabía que tu energía iba a poder darle vida. And if you're willing, every day you can ask it to contribute and give you information. Y todos los días tú le puedes hacer preguntas y le puedes pedir que te hable y que te dé información. But first start from gratitude and let go of yesterday. Primero debes de iniciar con gratitud y soltar todo lo que haya sucedido ayer. So ask your business. Así Who, que pregúntale a tu negocio. Yeah. Who or what would you like to add to you today? ¿Qué o a quién te gustaría agregar a ti en este día? And it will show you. Y te lo va a mostrar. It will tell you where to go. It will tell you who to talk to. And it will also be a magnet to pull in what it desires. Entonces te va a decir a dónde ir, con quién hablar y va a ser un imán que te va a atraer a ti todos tus deseos, todo lo que tú deseas. Most of us are control freaks with our businesses. No, muchos de nosotros somos unos locos del control con nuestros negocios, le digo no. We want to tell the business what to do. Nosotros le queremos decir al negocio qué hacer. But how much then are you putting handcuffs on your business and not letting your business contribute? ¿Y qué tanto lo que estás haciendo con eso es ponerle esposas a tu negocio y no permitirle que te contribuya? Would you allow you to let the business work for you? ¿Te darías permiso a ti de permitirle a tu negocio que trabaje para ti? ¡Wow! Instead of you working for the business. En lugar de que tú trabajes para tu negocio. Double one. Vamos a tirar el micrófono. One trick. Un truco. Stop calling it my business. Deja de llamarle mi negocio. When you say my business, you have to be the only source to take care of the business. Cuando dices mi negocio, entonces tienes que convertirte en la única fuente que se encargue o que cuide ese negocio. It's like you being in a one-on-one relationship with the business. Es como si nada más tú estuvieras en una relación uno a uno con el negocio. When you say the business and give whatever the name is, you give it permission to take care of itself. Cuando dices el negocio y su nombre, cualquiera que sea, entonces tú le das permiso a ese negocio de que se cuide a sí mismo. Now, every day, destroy and create your relationship with the business. Todos los días destruye y descrea tu relación con ese negocio. Because relationship is actually the distance between you and something else. Porque una relación lo que realmente significa es la distancia entre tú y el objeto. Keep your energy in the business, but allow it to give you information. Mantén tu energía en el negocio, pero dale permiso de que te dé información. And I wonder if you try it tomorrow or even right now, what you might gain in terms of awareness.
me pregunto si lo intentas mañana o inclusive ahora mismo, ¿qué es lo que vas a recibir en cuanto a tomas de conciencia? And let's do a trick with them. Vamos a hacer un truco con esto. So I'm going to ask you guys a question and see what's the first number that jumps in your head. Les voy a hacer una pregunta y vamos a ver cuál es el primer número que salta en su cabeza. Okay, so how much revenue would you like your business to bring in 2021? Entonces, ¿cuánto ingreso te gustaría que te diera tu negocio en este 2021? Now ask your business, whatever the name is, like mine is Global Wellness for All. Ask it, how much would you like to bring in revenue in 2021? Ya pregúntale a tu negocio, cualquiera que sea su nombre, cuál es el ingreso que te quiere dar en este 2021. Wow. What did your business say? ¿Qué dijo tu negocio? Is it the same as what you said? Es lo mismo que tú dijiste. Ya, I was asking already. What did you get? I'm asking. You're asking now. Escriban en los comentarios. Write in the comments, everybody. Well, they don't have to write the number, but I just would like them, if they want, they can, but just to start noticing how different it is. No hace falta que escriban el número o la cantidad, simplemente si es diferente a lo que ustedes estaban eligiendo. They're saying a lot more. Mucho, mucho, mucho más. Yeah. Okay, so everywhere you're stopping your business from reaching that, we destroy and create it. Todos los lugares donde estás deteniendo a tu negocio porque tú quieres alcanzar eso, lo quieres destruir y descrear. Yeah. We keep trying to keep the business small. Seguimos intentando mantener a nuestro negocio chiquito. Yeah. Businesses want to keep expanding and growing. Nuestros negocios quieren seguir expandiéndose y creciendo. Yeah. Now have fun with it, you know? Que diviértete con eso, ¿sí? Wow. Never make you wrong, never make the business wrong. Just have fun and say thank you. Nunca digas que tú estás mal o que tu negocio está mal. Simplemente diviértete y dile a tu negocio gracias. Wow. I love this. Oh, everybody's going crazy on the comments. Yay! Oh, wow, they're saying a lot more. Okay, we have somebody from Mérida, and he's saying that his business didn't give him an answer. What would you like to say? Tenemos a alguien que dice que su negocio no le dio una respuesta. Le pregunto a Laleh qué le puede decir a él. Okay, did his business not give him any answer, or was it more energy? ¿Es que tu negocio no te dio una respuesta o es que existe mucho más energía? Because energy is always so much more than words. Porque la energía siempre es mucho más que las palabras. And play with your business. Start giving it permission to talk to you in different ways. Juega con tu negocio y dale permiso de que te hable en diferentes formas. Yeah. And you'll notice in the middle of whatever you're doing, you might get a number in your head. Y lo que vas a descubrir es que cualquiera que sea el número con el que tú estés jugando, te va a llegar un número a tu cabeza. So somebody said their business said 150 million. Oh, I don't know. How do you say that in pesos? Is it million? 150,000 pesos. In a new car, a new auto. A new car. Yeah. So now the next step is you say, okay, body, yeah, but keep your body too. Okay, body and business. What's it going to take? Entonces el siguiente paso es decir,
Primero dice, ok, cuerpo, como que se equivocó, sin embargo, ¿por qué no incluir al cuerpo? Entonces, es decir, ok, cuerpo y negocio, ¿qué se requiere para que esto suceda? Yeah, and do it from playful curiosity. Y hazlo desde una curiosidad juguetona. Not from needy and it's lack and missing, you know? No desde esta energía de necesidad o de carencia o de que algo no hay. So, what do I have to be or do different to have that actualized business? Entonces, ¿qué es lo que yo requiero de ser o hacer diferente para poder actualizar esto, negocio? What's it going to take for you to actualize that business? ¿Qué tomaría para que tú actualices esto, negocio? Mm-hmm. And then see what comes up. Just know the first thing that comes up is the roadblocks. Entonces, simplemente observa qué es lo que llega. Y eso que te llega, después te va a conectar con lo que sigue y con lo que sigue. So you have to be willing to be interesting point of view and let the walls go away. Debes de estar dispuesto a hacer el interesante punto de vista y permitir que todas las barreras se vayan. Yummy, yummy, Laleh. Now, all of you who are going to grow your businesses, you have to send me a note and let me know. Ok, todos ustedes que van a hacer que sus negocios crezcan, van a tener que mandarme un mensajito y mantenerme informada. I will say, why to stay here? Why not choosing the business done different class? ¿Para qué te vas a quedar aquí? ¿Para qué te vas a quedar aquí, mi ciela? Ya estás aquí, ¿por qué no elegir la clase de los negocios hechos diferentes? Online y presencial. We actually have a lot of fun. I fill it up with activities as well so that it's very engaging. Y la clase es súper divertida porque también la lleno de actividades y así estamos como conectándonos e interactuando. Yeah. What else is possible? ¿Y qué más es posible? Okay, they are asking where can they reach you? Okay, so can we put the link for Global Wellness for All Facebook in here? Yes, I can do it right now because I'm a humanoid and I like doing things. So, Global Wellness for all. Yeah. Do you have it? I found it. Okay. Okay. How do I don't even know how do I send this. I'm not usually commenting. Do I put the private chat with you? You can spell it to me and I can write it. There we go. Or they can go to lalehhancock.com, but that one's not in Spanish. I'm ready to write it. Global. And then you know what? I have a WhatsApp group, Telegram group that's in Spanish, and they can join me there too. Ok, tiene un grupo de Telegram que es en español y pueden unirse también a ese grupo de Telegram. Can you send me the links on my WhatsApp and I can type them here? Let me know if this is correct. Let me look. Global Wellness for All. For all.com. Yeah, that one's good. Yeah. Ahí está su página y ahí le pueden enviar correo. And if you want to send me if you have the name of the group on Telegram, how can they find it? Yep, I'll send it to you. It's called Possibilities. Oh, I found the Facebook for Global Wellness. Oh, I gave it to you. Yes, I didn't see that. So. Oh, okay. Yeah, I'm terrible at knowing how do I. Oh, there's my invite link. Okay. Okay, aquí está. There you go. I gave it to you in the private group. Okay. That's. Oh wait, sorry, wrong one. The Facebook again.
Yes, we're looking for the Telegram group in Spanish. ¿Nos va a dar el enlace para el grupo de Telegram en español? Yeah, that one's in español. Yeah. Oh, okay. I'm going to share this on the... Wait, I'm going to ask Yasmin if Yasmin is here. Yas, ¿estás aquí? Vamos a... Si puedes poner este enlace en los comentarios de el grupo privado de Facebook, en la fanpage, todos lados. Okay, we have one question. Do you have time for another question? Sure. Sure. Okay, we have this Norma. She's saying that she is in a multi-level, like marketing. Yes. She has been there for a year and it's not growing. She's giving away like flyers, and she is posting these flyers on businesses, and these haven't worked. And sometimes she's getting desperate. Yeah. Well, more than ever, people are requiring the energy of something, not just paper. Más que nunca en estos tiempos, las personas están pidiendo más la energía, no solo en papel. So you found the reason why you wanted to be part of this. Entonces tienes que encontrar el motivo del por qué te integraste a este negocio. Your personal story will connect with people more than a flyer will. Tu historia personal va a conectar a más personas que un papel de un flyer. So who can you talk to and ask them different questions about their lives? Entonces, ¿con quién puedes hablar y les puedes hacer diferentes preguntas acerca de sus vidas? Because when you're curious about them, they might ask what's going on in your life as well. Porque cuando les preguntes a ellos cómo están, cómo se encuentran, quizás también te pregunten a ti cómo estás también. See, one thing we don't realize is how much there's an energetic interaction between us when we talk. Y es que no estamos realmente muy conscientes de cuánta energía se empieza a intercambiar cuando nosotros hablamos. Now, whether that person buys from you or not, they're creating an energy into the universe. Y ya sea que esta persona te compre o no, están creando una energía en el universo entero. So you can allow the universe to contribute when you are engaging with others. Entonces, tú le permites al universo que te contribuya cuando tú te estás interactuando con otros. But even pay attention to your energy when you're giving the flyers. Y lo que puedes hacer también es poner atención en la energía que tú eres cuando estás repartiendo esos volantes. Are you doing it just as an action to keep you busy? ¿Lo estás haciendo solo como una acción para mantenerte ocupada? Is your energy of desperation, you need some money? ¿Eres la energía de la desesperación porque necesitas dinero? Or is your energy to actually invite someone to some possibility? ¿O realmente es la energía de invitar a alguien a nuevas posibilidades? It depends on where they are and what they require in their life, too. Entonces, esto depende de dónde se encuentran estas personas y qué es lo que requieren en su vida también. But the energy is what's going to pull to you. Entonces, la energía es lo que va a jalar hacia ti. And if you're willing, you can get your business to pull into itself. Y si le das permiso, puedes ver cómo tu negocio también, él solito va a jalar. And one style is not going to work for everybody. Y una forma o estilo no es la que va a funcionar para todos. So find what are other ways that you can have fun while you also spread the voice of your business in the world.
Así que descubre la forma de cómo te puedes divertir y al mismo tiempo estar corriendo la voz acerca de tu negocio en el mundo. Now, we talk about this in Right Voice for You and Business Done Different if you want to come play. Hablamos de esto en la clase de la voz correcta para ti y los negocios hechos diferentes si quieren venir a jugar. Yes. Sí, yo la verdad creo que es un regalo tener a Laleh Hancock en México. Es una facilitadora global. La van a ver en Rusia, la van a ver en Portugal, la van a ver también creando clases para Access Consciousness. I'm saying that you are also like a host and creator for Access Consciousness classes. Ella es súper activa, siempre anda haciendo de todo y tiene esta facilidad de llevarte a dar un salto cuántico. You have this ease, you have this ability, this superpower to take people to give like a jump leap on their lives. Yes, I've been there. I'm so grateful. Yeah, dice, estoy tan agradecida. We are all very, very grateful for you, Laleh. More people like you in the world, and we are going to fly. Let's fly. Let's Más fly. personas como tú, Laleh, y el planeta va a volar. Y dice Laleh, vamos a volar. Is there anything else you want to share with us? Yes, I want to talk about my Earth project. Sí, le pregunto que si hay algo más que quiera compartirnos y dice que sí, que quiere hablarnos acerca de su proyecto de la Tierra. Yummy. Yeah. My whole life, I've loved nature and trees. Toda mi vida he amado la naturaleza y los árboles. Everywhere I've lived, it's just nature has always expanded wherever I was. Y a donde quiera que yo voy o he ido, siempre se expande la naturaleza. Now, in March, I came to visit Portugal for 9 days. En marzo llegué a Portugal, según yo iba a estar nada más 9 días. Yeah, 11 months later, I'm still in Portugal right now. 11 meses después y sigo en Portugal. And the trees, the land, and the nature has been my best friend here. Los árboles, la naturaleza han sido mis mejores amigos aquí. And the universe has been talking to me differently. Y el universo ha estado hablándome de una forma tan diferente. Now's the time for all of us to shine. Este es el momento para que todos nosotros brillemos. So I was originally going to do a program in the jungles where they filmed the Avatar. Al principio iba a ser un proyecto, un programa en la selva donde filmaron Avatar. But right now we can't go to Panama. Pero ahorita no podemos ir a Panamá. Yeah. So on March 20th, we're going to have a program called Earth. Entonces el 20 de marzo vamos a tener un programa que se llama Tierra. And this is about every person on the planet can be part of it. Y esto se trata de que cualquier persona del planeta puede ser parte de esto. It doesn't matter how old you are. It doesn't matter what you know and don't know. No importa cuál sea tu edad, ni lo que sepas o no sepas. Every single one of us communicates with the planet differently. Todos nosotros nos comunicamos con el planeta de una forma diferente. And we would love to share that with the whole world. Y eso es lo que queremos compartir con todo el mundo. So I just put in here a Facebook page that we created called The Earth. Entonces acabo de poner aquí una página de Facebook que hemos creado que se llama La Tierra. Mm-hmm. Okay. And the official launch is March 20th. Y el lanzamiento oficial es el 20 de marzo. But right now, we're already starting to talk to people in there, so join us. Sin embargo, ya estamos empezando a hablar de esto, así que acompáñenos. Este es el grupo. And we're going to have different people each month that we highlight
for what they're doing in the world. Y vamos a estar recibiendo cada mes diferentes personas para que nos hablen de lo que ellos están haciendo en el mundo. But we want to highlight children and adults. Y lo que queremos es resaltar o darle luz a los niños y a los adultos. We want to highlight businesses and organizations that are creating something different with the planet. Queremos mostrar negocios y organizaciones que están creando algo diferente con el planeta. It's going to take every single one of us. Y se requiere de cada uno de nosotros. And this is the time, no more waiting. Y este es el momento, no más espera. Yeah. So please, I invite all of you to come join and share the gift that you are with all of us. Así que los invito a todos para que vengan y compartan el regalo que cada uno de ustedes es con todos y cada uno de nosotros. What would it be like to have 1 million of us all around the world contributing to these projects? Yo tomaría para que fuéramos 1 millón de personas alrededor del mundo contribuyéndole a este proyecto. Yeah. And next year we're going to Panama. Y el año que entra nos vamos a Panamá. ¡Wow! Yeah, let's do it. Yes, sí, vamos a hacerlo. Somebody's asking, Diana Martinez, it's saying, please tell her that I'm very grateful for the contribution, the energetic contribution and your joy. Muchas gracias. Sí. Thank you. Thank you so much, Laleh. This was so beautiful. Thank you for much for being here, for translating, for hosting, for everything, for the amazingness of you. No, thank you, Laleh. This is I call this space the space of generosity of spirit. I like as an humanoid being a contribution, and I wish all the best for your classes. I wish they bloom, they flower, and they spread this beautiful aroma for people. Thank you. Sí, le digo a Laleh, gracias. Este es un espacio de generosidad de espíritu y que deseo que sus clases y todas sus creaciones florezcan y que impregnen con este bello aroma a todos los lugares que estén. Thank you so much. Thank you, honey. And thank you, everyone. And I look forward to seeing you sometime really soon somewhere. Y dice que espera verlos en algún lugar, en algún momento, en algún lugar del mundo. And before you go, somebody's asking how much is the investment for business done different class. I think it's 2,200 for USD for 100% country. 2,200, like 2,200. 200 for the business done different for 100% country. So if they're all from Mexico, yes, it would be 100% country. Si estás en México, que somos un país del 100%, serían $2,200. Es una inversión, it's an investment, it's going to grow your business, va a crecer tu negocio. What if money was never the stopping point for you choosing what's going to work in your life? ¿Qué tal si el dinero nunca te detuviera para elegir lo que va a funcionar en tu vida? When you choose it, the money will come to you. Cuando lo eliges, el dinero va a llegar a ti. But you have to be willing to commit to you. Pero tienes que estar dispuesto a comprometerte a ti. If you make the money significant, you'll never create the money. Si haces al dinero significativo, nunca vas a crear el dinero. You are the one that's significant, not money. Tú eres el que significa, no el dinero. And if you can't afford it now, what if it's something that you create for the future? Y si no lo puedes ahorita pagar, ¿qué tal si es algo que puedes elegir crearlo y actualizarlo para tu futuro, en tu futuro? Yeah. When you have the money, you can take the class. Cuando tengas el dinero, entonces puedes tomar la clase. And you could take the Right Riches for You class. Puedes tomar la clase de la riqueza correcta para ti.
That's a money class if you want to talk about money. Esa es una clase que te contribuye para crear más dinero si quieres hablar acerca de dinero. Yeah. Thank you. Thank Thank you, you. everyone. So grateful. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Estoy tan agradecida. Thank you, Laleh. Bye, everyone. Bye. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye, Laleh. Bye, honey. Thank you.